Bien, se escucha, ¿verdad? Se escucha, doctora. Ya. Bien, como hemos mencionado, ¿no? El objetivo principal de este curso, en su segunda clase ya, es proporcionar herramientas y el conocimiento necesario para redactar y publicar un artículo que sea, ¿no? Según las exigencias de la ciencia. Ayer veíamos las herramientas y características de la redacción científica, las bases, ¿no? Obviamente, para poder publicar un artículo es saber redactar, ¿no? Pero para redactar tenemos que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Por ejemplo, realmente conocer el idioma, ¿no? Que uno quiere escribir, ¿no? Por ahí en castellano, por ahí en inglés, tenemos que dominar el idioma y junto a eso, tener ortografía, ¿no? Es muy importante la ortografía y la redacción, tomando en cuenta los signos de puntuación y también los conectores, ¿no? Que son aspectos importantes en una buena redacción. Y además de eso, también veíamos las citas y las referencias bibliográficas. Yo sé que ahora es mucho automatizado y hay muchas herramientas que nos ayudan, pero es importante entender, ¿no? De la relevancia de las citas y de las referencias bibliográficas, saber hacer unas buenas citas, saber hacer buenas referencias, que no siempre tienen que estar relacionadas, ¿no? Si yo tengo 10 citas, pues todas las referencias que ellos utilizan deben estar ordenadas al final con toda la información de cada referencia bibliográfica, ¿no? De modo de que son, digamos, podemos decir, pasos estándares que nos exige, ¿no? La ciencia para poder realmente comunicarnos entre los investigadores, ¿no? O sea, tener formatos, tener técnicas estándares, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Entre la academia, entre miembros de la academia. Entonces, eso hemos visto en la primera clase que fue ayer, ¿no? Lo básico podemos decir, ¿no? Antes de realmente escribir un artículo, tenemos que conocer eso, ¿no? Antes de publicar, tenemos que preparar el artículo, ¿no? Entonces, estamos ahora entrando a esa fase que es conocer cómo se prepara un artículo científico, cuáles son las secciones que tiene un artículo, ¿no? No solamente en estructura, sino también en el contenido de cada sección. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver realmente cómo preparar el artículo científico, ¿no? Varias consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y para empezar, ¿no? Obviamente reconocer, ¿no? De que la comunicación efectiva de la ciencia hacia científicos y a otras audiencias es un componente importante del proceso de investigación. Como decíamos ayer, ¿no? El ciclo de la investigación se completa con la publicación, ¿no? Es así de que son dos actividades, tanto la investigación como la publicación de los resultados de mi investigación, ya sea a través de un artículo científico, ¿no? Son actividades íntimamente relacionadas. Es decir, que ya la investigación formal, ¿no? La investigación seria, podemos decir, termina cuando se publican los resultados en una revista científica. Es la forma, ¿no? Que han inventado los científicos de estar comunicados, ¿no? A través de los artículos, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? La investigación de comunicar sus resultados va a poder engrosar o a formar parte de la ciencia o el conocimiento científico, ¿no? Entonces, es muy básico que podamos entender esto, ¿no? De que realmente la publicación es que hace al científico y la investigación, ¿no? Nos da los resultados, pero debemos publicarlos para que avance la ciencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, y también ayer mencionábamos, ¿no? Que es importante para la universidad, ¿no? Para tener un estatus académico y sobre todo también mi experiencia, por ejemplo, como investigadora, es de que si uno quiere postular a becas, por ejemplo, o a proyectos de investigación, o sea, a financiadores que quieren que tienen esa visión, ¿no? De apoyar a la investigación, sobre todo en nuestros países que son de pocos recursos, te exigen que tengas publicaciones, porque realmente esa es la forma, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, la forma de evaluar a un investigador es a través de sus publicaciones, principalmente en artículos científicos, porque es más riguroso, es más estricto. No, o sea, los libros tienen su valor también, pero mucho más valen los artículos científicos. Y vamos a entender también un poco por qué es eso, ¿no? Entonces, como tenemos aquí, ¿no? Que la publicación de los resultados de la investigación es una de las obligaciones del científico.
O sea, otra obligación puede ser hacer una excelente investigación, porque de nada sirve también que yo tenga, digamos, quiera publicar un artículo si no tengo una buena investigación. ¿Ya? Aquí un artículo que encontré muy interesante, que también se los voy a compartir, de Branchi Villarreal en el 2008. Es un artículo, uno de los más completos que he visto, ¿no? Donde da unas recomendaciones de las tareas previas, la redacción, luego las guías generales para escribir, también da algunas recomendaciones cómo redactar el artículo, que muchos le llaman original, y luego cómo tomar en cuenta las revisiones y envío del original, ¿no? Como les comentaba ayer, estas dos referencias, lo que es, digamos, está basado este curso y mi experiencia, ¿no? De publicaciones y mi experiencia como editora en jefe también, ¿no? Entonces, haciendo atención a esta parte, esta recomendación, ¿no? De las tareas previas a la redacción, o sea, antes de escribir mi artículo científico, yo me tengo que asegurar de que mi investigación está bien diseñada, ¿ya? Los investigadores tomamos datos, pero antes de tomar datos tenemos que tener un diseño de la investigación, tiene que estar bien planificada, tiene que haber un diseño riguroso que tiene que estar relacionado con la toma de datos que sea representativo, ¿no? Del universo que yo quiero entender, ¿no? Entonces, es muy importante planificar mi investigación, ¿no? Y además de planificar la investigación, de hacer un buen diseño, un buen muestreo, o sea, toda investigación bien planificada obviamente va a ser exitosa y si yo tengo buenos resultados, va a valer la pena publicar. Pero si yo hago una investigación pobre, con poco muestreo, pocos datos, obviamente no van a salir cosas representativas y no voy a poder hablar mucho, ¿no? De mi muestreo, del ecosistema o de la sociedad, no sé, de los datos que yo tenga, ¿no? Como no tengo muchos datos, la estadística también me va a fallar, ¿no? Entonces, no voy a poder realmente tener un buen documento para publicar. Obviamente hay opciones, ¿no? Pero un buen artículo, una buena revista te exige un diseño riguroso, ¿ya? Entonces, esa es una de las tareas previas antes de empezar un artículo, realmente ver. Y además, si yo quiero publicar mi artículo, tengo que asegurarme cuando estoy haciendo la investigación que sea buena. ¿Cómo yo sé que mi investigación está haciéndose bien, ¿no? Es a través de leer con amplitud, como recomiendan, ¿no? Estos autores. O sea, significa, ok, yo defino mi tema, ¿no? Estoy haciendo mi investigación, pero tengo que conocer a los otros autores, a los otros investigadores, qué técnicas están utilizando, qué metodología, qué análisis están aplicando. Y sobre todo porque nuestro mundo es muy dinámico, ¿no? Peor con la tecnología ahora. Es realmente impresionante la cantidad de artículos que se publican, ¿no? Entonces, hay que estar actuales con la tecnología, no solamente para publicar, ¿no? Sino también la tecnología para tomar datos. Ahora hay tantos equipos, ¿no? Antes que íbamos a pensar de que íbamos a tener drones, GPS, ¿no? Era un sueño, o cámaras fotográficas digitales que tienen tantas aplicaciones, ¿no? En el campo teníamos, por ejemplo, yo como botánica ahí con un montón de equipos, ¿no? Pero ahora en un celular tenemos muchos equipos que pueden tomar datos. Tenemos GPS, hay aplicaciones para medir la altura de los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que actualizarnos, ¿no? En varios aspectos. Y además también hay que identificar los puntos principales del trabajo, o sea, porque para publicar yo tengo que pensar qué es lo que yo quiero contar, ¿no? Tiene que ser algo interesante y obviamente tengo que tomar en cuenta los hallazgos más significativos. Tengo miles de datos, pero esos datos, ¿qué quieren decir? ¿No? Y no tiene que ser, digamos, mi historia que yo quiera contar, ¿no? Porque tengo que tener como algo sólido para transmitir a los colegas y decirle, miren, encontré esto de interesante, esto de novedoso, ¿no? Y no son los datos lo que me tienen que guiar, sino la hipótesis. Y para armar una hipótesis, yo tengo que leer bastante, tener un conocimiento, una idea del contexto actual, ¿no? De mi campo de estudio, que eso obviamente viene después de leer, ¿no? De leer lo que han hecho otros autores, ¿no? Otros investigadores. Y al final, antes de escribir mi artículo, yo tengo que identificar la audiencia. O sea, mi investigación es de alcance local o realmente es de alcance regional. O sea, los datos que yo obtengo puedo realmente
tomar en cuenta para un campo grande o un campo pequeño. O sea, mi trabajo está enfocado en una especie que es de importancia local o es de importancia general de un, qué sé yo, de un continente, por ejemplo. O estoy, digamos, estudiando un ecosistema que no hay en otro lugar, es un ecosistema endémico que hay solo en Bolivia. O son ecosistemas que se puede comparar con Brasil o Paraguay, digamos, otros países vecinos, ¿no? Entonces, eso también importa mucho antes de publicar, ¿no? O sea, analizar mis datos, ¿no? Y obviamente esto también va a pensar en mi diseño, qué es lo que yo quiero realmente investigar, pues, ¿no? Y luego ya, dependiendo de eso, yo decido también qué publicar, porque puedo tener muchísimos datos y también sacar varios artículos de esos datos si es que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, todos estos pasos de pensar, ¿no? De tener un buen diseño, de analizar mis datos si son realmente para un artículo, para varios artículos o para una revista que es muy exigente, porque realmente hay revistas que son muy exigentes y de amplio, se puede decir, impacto, ¿no? Su accionar es amplio, ¿no? Entonces, todo eso tengo que pensar antes de empezar a escribir mi artículo. Ahora, un artículo científico tiene características, ¿no? Sabemos que es un trabajo inédito, que quiere decir que es primera vez que se va a publicar, que se va a comunicar estos resultados, o sea que no se ha realizado en otro lugar, ¿no? No se ha publicado. Es revisado por pares, eso también es importante que se entienda de que la calidad de la ciencia avanza por eso, ¿no? Por esa comunidad científica que veíamos ayer en el párrafo, ¿no? De que no solamente es el autor lo que importa, ¿no? Sino también lo que hacen estos pares, revisores o árbitros también que le llaman. O sea, la revista tiene todo un equipo de trabajo que vela por la calidad, ¿no? De la revista, de los artículos que componen una revista, ¿no? Entonces, este artículo, además de ser un trabajo inédito, es revisado por pares, ¿ya? Hay profesionales que dedican su tiempo, muchas veces gratuito, a revisar nuestros artículos, nuestros manuscritos, ¿no? Para ver si nos aceptan o no. Tiene mayor distribución que una tesis, ¿no? Muchas veces hacemos tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y no se publica, ¿no? Entonces, es importante que se entienda que se tiene que publicar la tesis como un artículo científico, porque va a tener mayor distribución, ¿no? Y también contiene información necesaria para que otros investigadores repitan el trabajo. Entonces, nosotros al realizar un estudio, una investigación, tenemos que tomar mucho en cuenta la metodología que utilizamos, ¿no? Y saber describir y ser honestos, ¿no? Al reportar cómo hemos hecho ese trabajo. Entonces, esas características son las de un artículo científico, ¿no? Que realmente es un trabajo que podemos decir que lleva su tiempo, porque es realmente un proceso, ¿no? Que hay que tomar en cuenta siempre varios aspectos, ¿no? También para redactar un artículo hay otros pasos que también debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, leer mucho, como ya decíamos, tenemos que leer mucho cuando estamos haciendo nuestra investigación para actualizarnos con metodologías, con resultados de otros colegas, ¿no? Pero también ya cuando nos toca escribir nuestro artículo, porque de un año a otro realmente con tanta gente que investiga en otros países, hay muchos avances. Es una pena que en Bolivia no hay muchas investigaciones, aunque ya se está incrementando a comparación al pasado, ¿no? Ahora ya se ven más publicaciones que antes en Bolivia, pero no se compara como en otros países, inclusive en Latinoamérica. Hay otros países como Brasil, México, Argentina, Chile, realmente están muy avanzados en las publicaciones de revistas y de artículos, como vamos a ver más después, ¿no? Entonces es muy importante que como bolivianos tomemos en cuenta eso y realmente hagamos un esfuerzo, ¿no? De publicar para que nos puedan leer, nos puedan citar y así nuestra ciencia boliviana también avance, ¿no? Entonces, cuando yo voy a escribir un artículo, yo tengo que leer. Muchas veces también tropezamos con que decimos, no encuentro investigaciones o resultados sobre mi tema,
hay muy poca publicación. Entonces, más bien ese es un buen antecedente para realmente esforzarnos para publicar, para investigar, ¿no? Porque hay muy poco de nuestro país, hecho por bolivianos, obviamente, ¿no? Mayormente son a veces europeos que vienen y publican, ¿no? Con nuestros datos bolivianos. Pero bueno, es muy importante esto. Antes de escribir mi artículo, antes de redactarlo, tengo que leer mucho. También tengo que planificar el trabajo. Siempre es bueno planificar en todo aspecto, ¿no? No solo planificar mi investigación, sino también planificar qué es lo que yo voy a escribir, ¿no? Cómo es la estructura de mi artículo. Y también en este sentido de planificar el trabajo de la publicación, tengo que organizar cada sección y cada párrafo. Ahorita vamos a entrar a ver las secciones de un artículo. Ya hemos aprendido cómo hacer un buen párrafo, ¿no? Que son oraciones coherentes que tienen que estar conectadas, ¿no? Entre sí para realmente se entienda lo que yo quiero decir, ¿no? Ahora vamos a aprender cada sección que contiene, ¿no? Y obviamente tenemos que escribir con precisión y sencillez. También veíamos, ¿no? Que las características de la redacción es ser preciso, es ser claro, ser breve, ¿no? Y sobre todo la sencillez para que se pueda entender mejor. Y el último, se puede decir la última recomendación para escribir un artículo es seguir las instrucciones requeridas por la revista. La verdad, yo para preparar el curso tenía un poco de conflicto si primero les mostraba cuáles son las exigencias de la revista, las características, cómo es el procedimiento editorial, ¿no? Y después el artículo, o primero el artículo y después todos estos procesos, que es bueno que ustedes conozcan para que entiendan, ¿no? ¿Por qué tardamos tanto en publicar o qué es lo que realmente me falla para yo publicar mi artículo, ¿no? Entonces, pero decidí primero darles el artículo, cómo preparar su artículo, ¿ya? Entonces, obviamente, yo quiero publicar un artículo y como decía ayer, ¿no? El colega Carlos, si no me equivoco, ¿dónde yo publico mi artículo? Entonces, yo tengo que buscar revistas, las revistas se encuentran en estas plataformas y ya van a ver la cantidad de revistas que hay, ¿no? Entonces yo busco una revista que se adecua a lo que yo quiero publicar. Obviamente tengo que leer la revista y conocer cuál es su misión, ¿no? Qué tipo de artículos publicas. Me interesa hasta realmente mi artículo va a ser bien recibido en esta revista porque tiene que ver con el tema que yo estoy tratando, ¿no? O yo quiero tener un mayor impacto. Obviamente, si quiero publicar una revista de más alto impacto, yo tengo que esforzarme un poco más porque son más exigentes estas revistas, ¿no? Entonces, tengo que seguir las instrucciones. Básicamente, o sea, eso es lo bueno, digamos, de cuando yo quiero publicar, elijo la revista y ahí yo lo único que tengo que hacer es seguir las instrucciones. No me tengo que preocupar más nada que seguir las instrucciones que me pide la revista. Y que básicamente son muy parecidos entre revistas, ¿no? O sea, obviamente hay algunos aspectos que son diferentes, pero se puede decir que el cuerpo principal o el corazón es lo mismo de un artículo, que es justo lo que vamos a ver ahora. Bien, los científicos se han organizado, ¿no? Para que los artículos científicos tengan este mismo formato, ¿ya? Esta misma estructura, vamos a decir, ¿no? Que es un sistema que se lo conoce como el IMRD, que significa Introducción, Metodologías, Resultados y Discusión, ¿ya? Hay obviamente otras secciones que debemos considerar dentro de un artículo, pero estos vienen a ser los más importantes, ¿no? Y se lo presenta en un embudo que tiene así doble boca, se puede decir, ¿no? Y que significa que la introducción, que obviamente es el lugar donde se introduce al lector sobre mi investigación, ¿no? Se abre hacia la literatura y luego se va encerrando, ¿no? Se va adelgazando hacia los objetivos. Y los objetivos están muy fuertemente relacionados con los métodos y los resultados. Depende qué es lo que yo quiero hacer, obviamente voy a utilizar un método y el resultado va a salir dependiendo de cómo yo obtuve, ¿no? Con mis metodologías esos objetivos. Ese es el resultado, el objetivo traducido, ¿no? Porque el objetivo es lo que yo quiero hacer y el resultado muestra lo que yo quería hacer a través del método, ¿no? Y luego se vuelve a abrir, ¿no? Este embudo
¿no? Hacia la discusión, porque otra vez yo tengo que relacionarme con la literatura. En la introducción yo reviso toda la literatura que existe actual, los antecedentes sobre mi trabajo, ¿no? Los relaciono con la problemática, ¿no? Que yo estoy pensando resolver con mi trabajo, que obviamente va a aterrizar por los objetivos, la metodología, los resultados, y luego abro la discusión que abre hacia la literatura nuevamente para decirle a los científicos, a los colegas, miren, esta es la contribución mía. Yo utilicé la información de ustedes, hice mi propio análisis con mis datos que yo obtuve, con mis resultados, y ahora les brindo esta información. Se abre para que me lean los resultados de mi trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera se entiende básicamente lo que es el artículo. Entonces, miren la importancia de leer, de actualizarnos, de conocer lo que están haciendo otros investigadores con nuestro tema, en nuestro tema, ¿no? Entonces, es realmente bien interesante este procedimiento, ¿no? Y obviamente no son las secciones principales de un artículo, siempre pensando en mi audiencia, porque yo estoy escribiendo para que me lean, no para mí mismo, sino para informar a los demás lo que yo encontré y discutiendo con los otros colegas, ¿no? Entonces, si entendemos esta figura, este formato, esta estructura del artículo, es muy bueno para poder escribir y que sea realmente un artículo eficiente, un artículo que va a ayudar a la comunidad científica con nuevo conocimiento. Ok, entonces vamos a ir entrando poco a poco con las secciones que tiene. Ya obviamente, además de estos componentes que forman parte del IMRD, hay, por ejemplo, el título, los autores con su afiliación. Cabe recalcar de que tengo entendido de que no aceptan autores que no tienen una institución. O sea, tenemos que estar afiliados a alguna institución, ya sea como investigadores asociados, si es que no trabajamos en una institución de investigación. También es importante el resumen con las palabras clave y obviamente, ¿no? El corazón, como decíamos, que es la introducción con sus objetivos, materiales y métodos. Aquí yo he puesto en asterisco los resultados con la discusión y las conclusiones con las recomendaciones, porque la mayoría de las revistas pide resultados y conclusiones, ¿no? Pero algunas revistas, perdón, resultados y discusión. Algunas revistas exigen que los resultados estén aparte y la discusión sea otra sección. A veces te exigen conclusiones, a veces no. Y quieren que uno en la discusión concluya, porque al final la discusión es eso, ¿no? Comparar mi trabajo con otro y yo concluya con algo. Algunas te piden recomendaciones, otras no piden recomendaciones, ¿no? Entonces, por eso están con asteriscos aquí, porque son variantes, podemos decir, de la revista. La referencia bibliográfica es obligatorio. Los anexos también puede ser opcional, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, lo que está aquí en este sistema IMRD. Ok, ahora, básicamente también esta diapositiva aquí ayuda mucho en el sentido de que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, el título tiene que ser informativo y preciso. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, digamos, o sea, qué es lo que quiere expresar mi trabajo? Y en el título yo tengo que decirlo, ¿no? Y tiene que ser obviamente preciso. Muchas veces encontramos títulos que cuando ya leemos el artículo decimos, el artículo nada que ver, ¿no? No tiene nada de relación. A veces hacen, como dicen, ¿no? El título tiene que ser sexy. Lo hacemos muy llamativo y después resulta que no tenía relación con el contenido, solo para llamar la atención porque es lo primero que leen, ¿no? Los lectores, el título, pero tiene que tener relación y ser informativo, que realmente informe el contenido. Es el resumen del resumen, ¿no? El título. Los autores, ¿quiénes? Esto es otro proceso importante de definir quién es el primer autor, quién es el segundo, cuántos son realmente los autores que intervienen en un artículo, o lo pongo en agradecimiento a la persona, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso y se tiene que hablar desde el inicio del artículo. ¿Quiénes van a ser los autores? No estar discutiendo al medio o al final del artículo, sino desde un principio definir quiénes son y en qué orden van a aparecer.
a veces crea muchos problemas este tema de los autores, ¿no? Es realmente un aspecto que hay que analizarlo bien, hay que discutirlo con los colegas, ¿no? Y a veces toca poner, ¿no?, a una persona que no ha hecho mucho, pero sí tiene influencias, por ejemplo, para que nos acepten el artículo, ¿no? Es otro mundo aparte ese, ¿no?, la definición de los autores. Pero hay ciertas reglas, ¿no?, para autores. Bueno, el resumen también tiene que ser informativo, pero breve. Realmente, después del título, lo que leen los lectores o los revisores va a ser el resumen, ¿no? Entonces tiene que ser bien informativo también. Y breve y contener todo lo que es lo más importante del artículo. La introducción, vamos con antecedentes, la importancia, respondiendo por qué se ha hecho este trabajo y para qué. Los objetivos se responde el qué se va a hacer o qué se ha hecho. En materiales y métodos describimos cómo se ha hecho el trabajo, cómo hemos respondido a los objetivos y en resultados vamos a reportar qué fue lo que encontramos, ¿no? En discusión, junto con las conclusiones, ¿qué significa? ¿Cuál es la contribución? ¿Cuál es nuestra contribución a la ciencia? ¿Cuál es lo relevante de nuestro trabajo en relación a los demás trabajos analizados? La referencia bibliográfica no tenemos que preocuparnos, aunque ayer vimos los diferentes tipos de documentos que existen y que realmente tenemos que conocer cómo hacer la referencia de cada tipo de documento. No hay que preocuparse cuando ya uno va a publicarlo porque las revistas tienen su propio formato. No me preocupo en qué sistema está, si es APA, Vancouver, Chicago, el sistema que tenga la revista. Cada revista tiene un sistema y lo único que tenemos que hacer es ver cómo es su formato y seguir al pie de la letra, ¿ya? Hay muchos formatos, muchos estilos de referencia bibliográfica, ¿no? Lo único que hay que hacer es seguirlo. Y los anexos, como decía, es un complemento que también hay, ¿no?, características de cómo hacer anexos o qué poner en anexo, que lo vamos a ir viendo. Bien, aquí este libro de redacción científica lo describe de esta manera, las 6 secciones principales, ahí él reconoce, ¿no?, el Marimut reconoce que el resumen es una de las secciones importantes, ¿ya? Porque resume el contenido del artículo. Después del título, como les digo, el lector va a ver el resumen y va a decidir, ¿no?, en base al resumen si quiere leer el resto o no del documento. Entonces tenemos que hacer un buen resumen. Y mi experiencia es de que cuando yo veo un resumen, por ejemplo, no tiene una frase introductoria, se va directo al objetivo, ¿no? Y no está bien eso. Aquí en introducción, por ejemplo, dice, provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo. Por eso es que la introducción incluye los objetivos. Ustedes han visto que en las tesis mayormente la introducción está aparte y los objetivos aparte. Sin embargo, un artículo se junta, ¿no?, la introducción con los objetivos. Y realmente es dar el contexto de mi trabajo, es realmente informar al lector lo que yo estoy presentando. No hay que dejarlo en duda porque no estamos escribiendo una novela que vamos a dejar en suspenso. No, estamos solamente reportando los resultados que yo encontré en mi investigación. Entonces yo tengo que informar qué fue lo que hice. En la introducción también el lector ya tiene una idea de realmente qué es lo que va a contener el resto de mi artículo, ¿no? En materiales y métodos explica cómo se hizo la investigación, todos los detalles habidos y por haber. Muchas veces no queremos contar, digamos, por ahí hicimos un mal procedimiento, pero es importante contarlo porque así vamos a evitar que otros autores cometan esos mismos errores. Y eso podemos recomendar más bien y llamar la atención en la discusión en la parte metodológica y decir, no, de repente nuestros resultados no son iguales a estos otros resultados de otras investigaciones porque la metodología no fue precisa, cometimos o utilizamos un equipo bueno, ¿no? Ayuda. Muchas revistas valoran, ¿no?, se puede decir, esa sinceridad, ¿no?, de los autores, pero obviamente hay que saber también, como se puede decir, preparar, ¿no?, ese relato de modo de que sea beneficioso publicar de repente esa mala tomada de datos. No tiene que ser todo mal tomado, porque si no, no vale la pena publicar, ¿no? Por ahí algún aspecto que no fue bien realizado, vale la pena mencionarlo, ¿no?, para recomendar que no se cometa ese error.
pero tenemos que explicar tal cual hicimos la investigación. Y el resultado, obviamente, ya presentamos los datos. Aquí cuando se recomienda separar resultados de discusión, no se resalta de que el resultado va solo resultado. No tenemos que especular, no tenemos que discutir ni opinar nada. Simplemente se obtuvo esto. Y en discusión ya explicamos los resultados y lo comparamos con el conocimiento previo del tema. La literatura citada, dice, presenta la ficha bibliográfica de los artículos citados en el texto. O sea, todos los artículos o libros o tesis que yo cité en el texto tienen que estar en la literatura o en las referencias bibliográficas, ¿no? Bien, aquí un aspecto bien importante, ¿no? Es que, como les decía, ¿no? Los resultados y la discusión se combinan en una sección de resultados y discusión a menudo, donde los primeros se presentan y seguidamente se discuten. Si las dos secciones están separadas, es imperativo que la primera se limite a presentar resultados y la segunda a discutir. Entonces aquí, como les decía, ¿no? Va a depender de la revista, cómo prefiere, ¿no? Si lo hacemos aparte o lo hacemos juntos, ¿ya? Otro error común es comenzar la sección de resultados con información que pertenece a los materiales y métodos. Ahí también a veces el primer párrafo de los resultados quiere expresar cómo se hizo el trabajo. No, y eso es importante, ¿no? Como dice acá, error común. Lo que tenemos que hacer es la metodología tal cual hicimos en metodología. Y el resultado es los datos analizados que nos muestran, ya sea en figuras, en tabla o en mapa, lo que obtuvimos, ¿no? Y la sección de resultados, como ya hemos visto anteriormente, se redacta en tiempo pasado, ¿no? Y la literatura sí en tiempo presente. Bien, nosotros hemos aprendido ayer las citas bibliográficas, ¿no? Y ¿dónde es que vamos a usar las citas bibliográficas en nuestro artículo? En introducción, en materiales, métodos y en discusión. En resultado no ponemos referencias bibliográficas, a no ser que lo hagamos juntos, ¿no? Resultados y discusión. Entonces, como ven, en la mayor parte del artículo tenemos que usar las citas bibliográficas, ¿no? Entonces, es importante entender cómo hacer buena la cita y distinguir las diferentes citas que hemos aprendido. Ahora, muy bien, yo tengo ya mi investigación realizada, ya sé las secciones que tiene un artículo científico, cómo empiezo a redactar mi artículo. Entonces, bueno, eso varía también dependiendo de cada persona, ¿no? Podemos empezar, como dice aquí, con una sección más fácil o podemos hacer varias secciones en forma paralela. Depende de mi ánimo también, ¿no? Hoy quiero hacer, no sé, de repente la introducción, entonces tengo que leer y armar, o sea, siempre planificar, si a ver, mi introducción va a tener, voy a empezar de manera general con este aspecto, puedo continuar aquí, este es mi problema, voy a terminar de esta manera, o sea, siempre planificarlo, hacer bosquejos, ¿no? Entonces, si yo ya tengo mi investigación realizada, obviamente yo tengo ya los datos y tengo que hacer muchos análisis. Lo primero que tenemos que empezar es a hacer con Excel, si yo tengo muchos datos, ver si hay, por ejemplo, outliers. Son estos puntos muy fuera de mi promedio, ¿no? Entonces esos puntos tengo que decidir qué hacer. Muchas veces se recomienda sacarlos, ¿no? Para no alterar este, los otros datos, ¿no? Que son muy parecidos y hay uno que es muy, muy lejos. Puede ser que haya sido un error de tipeo o quizás un error de transcribir del campo a la computadora, ¿no? Entonces, tenemos siempre que hacer un filtro, una limpieza de mis datos para ver si mis datos están coherentes, ¿no? A veces error de tipeo y en vez de 100 ponemos 1000 y ahí ya se altera, ¿no? Nuestros análisis estadísticos. Entonces, jugamos con nuestros datos. Nosotros hemos ido al campo o si somos sociólogos, hemos tomado de repente entrevistas y si hacemos como 50, 100 entrevistas, ya encontramos patrones. Si vamos al campo, por ejemplo, no sé, yo como bióloga estoy, digamos, colectando plantas o haciendo entrevistas sobre el uso de las plantas. Si yo pregunto como a 10, 20 personas, ya tengo una idea del conocimiento local,
¿no? O 30 personas, ya sé cuál es la planta más común. O sea, yo vuelvo del campo, ya terminé mi trabajo de campo y yo tengo una idea de lo que está pasando en la naturaleza o en la sociedad. Y lo que hacen mis datos, el análisis es reflejar esa realidad que yo vi en el campo o en una comunidad, ¿no? Entonces, lo que hace nada más la estadística es reflejar esta información de una forma más resumida, ¿no? Entonces empiezo con mis datos ya a analizar y hacer figuras, hacer tablas, porque esos son mis resultados. Y en base a eso ya yo puedo ir pensando qué es lo que voy a contar, cuál va a ser mi bosquejo de mi historia que quiero expresar, que quiero comentar, ¿no? A los colegas. Entonces ya yo puedo empezar con las secciones. Yo ya sé cuáles son las secciones de un artículo, entonces ya yo puedo empezar con los resultados. Lo primero que se recomienda es hacer los resultados que están muy relacionados con los objetivos como veíamos antes, ¿no? O sea, este es mi objetivo, esta es mi metodología para llegar a ese objetivo y obviamente automáticamente va a salir los resultados. Entonces yo puedo empezar por eso. ¿Qué resultados obtuve después de hacer todos unos análisis, un juego de análisis, ¿no? Porque puedo de repente aplicar este análisis o puedo aplicar esta prueba de estadística y ahí voy viendo de que, esto sí está reflejando mejor a lo que yo vi en el campo o en la comunidad, ¿no? Luego describimos la metodología o también podemos empezar con la metodología. Al final ya lo hicimos en el campo y describimos la metodología, ¿no? Después ya vamos con la introducción, porque ya aquí tenemos una historia más coherente, ¿no? Con la metodología, los resultados y el objetivo, ya podemos ir escribiendo la introducción, ya tenemos una noción de qué es lo que vamos a contar. Y después, obviamente, ya vamos con la discusión y la conclusión. Y ya casi al terminar mi artículo, voy por el resumen, después de que ya terminé, ¿no? Los resultados, ya escribí la discusión, y recién yo puedo decir, esta es la historia que quiero contar, ¿no? Hago mi resumen y el título de último, porque el título es el que me va a informar lo que contiene toda la historia que quiero contar. Muchas veces tenemos un título preliminar que puede cambiar después de haber escrito ya mi artículo. Entonces, eso es más o menos cómo se debe escribir, o perdón, redactar el artículo, ¿no? O sea, cómo empezamos, de qué sección empezamos, y bueno, y se escribe, ¿no? Se escribe el artículo y obviamente antes de enviar el artículo tenemos que hacerlo revisar, que eso ya es otro procedimiento, ¿no? Ahorita estamos un poquito más en cómo escribir el artículo, ¿ya? Entonces, vamos a dar un poquito más detalle, ¿ya? Sobre algunos componentes. Hoy vamos a tocar algunos componentes, ¿no? Y vamos a ver si terminamos hoy el tema de todo el artículo, de todos los componentes, o una parte nada más, según la hora, ¿no? Eh, sobre el título. Antesito me gustaría, Carmen, por favor, si puedo, si me puede dar un ratito el micrófono para hablar con los colegas. Ok, enseguida habilitamos los micrófonos. Ya pueden consultar, por favor. Bien, veo 15. Muy buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hay saludos, no hay pregunta. Me gustaría un poquito antes, digamos, de seguir explicando cada sección, porque un poquito más recomendaciones, ¿no? Sugerencias. Me gustaría saber, por ejemplo, si hay personas aquí, colegas, que están escribiendo artículos o ya lo tienen escrito los artículos. Buenas tardes, Marisol, ¿cómo le va? Le habla Mercedes Nostas. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto, muchas gracias por todos sus aportes.
Yo estoy escribiendo un artículo, pero estoy en realidad iniciando un artículo, pero siempre me cuesta, saber si primero hago el resumen o primero entro en esa estructuración del artículo inicial ya teniendo, bueno, ¿qué es lo que qué es más fácil desde su punto de vista hacer? Escribir un resumen que contenga los puntos, tal como usted ha comentado, los aspectos básicos, ¿no? O hacer una estructura clara, tener, ¿no? El problema diseñado, el objetivo de la investigación, ya los resultados obtenidos así, absolutamente claro. Entonces, con eso, ¿no? ¿Cómo se facilita ese proceso? Porque es bien difícil escribir un artículo, no es es todo un desafío, ¿no es verdad? Exactamente, y por eso no es que aquí no confundamos el bosquejo de todo mi artículo con el resumen. El resumen se escribe a lo último, porque ya el resumen es poner todas las secciones que hemos visto del artículo brevemente, ¿no? Una frase introductoria, el objetivo del estudio, el área de estudio, los resultados más importantes, ¿no? Y luego la discusión, no la discusión, perdón, resultado, algo de discusión y una pequeña conclusión. O sea, es el resumen, eso es a lo último. Yo lo primero que tengo que hacer es escribir el artículo y podemos empezar con los métodos que yo hice porque los métodos me dicen cómo yo hice el trabajo. También puede escribir los resultados. Como digo, los resultados, ahí eso podríamos hacer de manera paralela porque ya terminó la investigación, usted ya hizo el trabajo, ya tomó los datos, entonces ya tiene la Sí. metodología que utilizó. Puede escribir la sección de métodos, pero también puede escribir los resultados porque con los métodos que usted hizo ya obtuvo los datos y con esos datos tiene que analizarlo para definir qué va a presentar. Va a presentar una figura, una tabla, cómo va a expresar su resultado. ¿No? Entonces, eso es lo que Ya. usted puede hacer, es un bosquejo de todo el artículo. O Ese sea, bosquejo es, ¿no? El principio, el esfuerzo de hacer exacto. un bosquejo claro, ya. Muy bien, muchas gracias, doctora. Yo la escucho despacito, no sé si me escuchan bien. Está escuchándose perfecto. Ah, ya. Muy bien, no sé si hay, si quiere también puede visitar en la oficina y vemos, no sé la verdad, no conozco a los colegas que están tomando el curso, si ya han publicado antes, si es primera vez que van a publicar, si tienen interés en una revista científica así de alto impacto o algo local, porque eso también, como dice, ¿no? La doctora Mercedes, es realmente un desafío, aunque sea una revista pequeña, de bajo impacto, una revista que no está indexada tiene sus exigencias y el tema es de que yo presento el artículo y puede ser que me lo rechacen porque no cumplo con las exigencias, con los estándares, pues, ¿no? De la revista. A veces decimos, por más revista sencilla que sea, tiene su formato, tiene su estructura, tiene sus exigencias. Yo no trabajo, por ejemplo, no he trabajado en revistas indexadas, ¿no? He sido editora en jefe de 2 revistas que no han sido indexadas y ahora que hablo con un colega que está a cargo de esta revista de la Sociedad Boliviana de Botánica y me dice, no sé qué podemos hacer porque los botánicos me mandan artículos y les cuesta, inclusive en este artículo que les voy a mandar, ahí también dicen, ¿no? Cuesta a las personas que van a publicar seguir las instrucciones de la revista. No sé por qué cuesta, si ahí está clarito. Vamos a ver mañana vamos a ver cómo es que están las revistas, mandan las instrucciones. Te dice, vas a hacer este tipo de letra, este tamaño, vas a poner el paréntesis en la referencia de esta manera. O sea, está todas las instrucciones y cuesta seguir las instrucciones. Y por eso digo, no, o sea, en ese sentido no es complicado porque seguimos el formato. Lo que cuesta a nosotros es armar la historia. ¿Qué es lo que yo quiero contar? Porque hay exigencia, tiene que ser un artículo novedoso, tiene que tener, digamos, sobre todo la contribución, ¿no? Ellos mucho se fijan en la contribución, ¿no? No es algo más que se repite, sino que realmente contribuye a la ciencia. Por eso es que se hace la discusión. Y eso es importante que entendamos. O sea, yo con mis resultados, ¿qué de nuevo estoy aportando a la ciencia? Y eso es uno de los primeros requisitos que se ve, ¿no? Entonces hay que saber analizar la literatura, saber analizar mis datos, saber analizar los resultados. Una cosa es analizar los datos para obtener resultados,
y hay tantas estadísticas, tantas pruebas que tenemos que analizar, ¿no? Y a veces no tenemos que ser también con mucha estadística sofisticada para poder contar una historia con gráficos sencillos. El asunto es tener también la información, ¿no? Bien entendida y relacionar con los demás artículos, con la demás literatura para poder decir, miren, esto es lo que yo estoy contribuyendo, yo estoy analizando de esta manera, de esta otra manera y he encontrado esto de interesante. Y ahí te aceptan tu artículo. Ese es el desafío, ¿no? Que nos acepten el artículo la primera vez que mandamos. Eso es lo que cuesta. Entonces, como decía, no conozco el antecedente de los colegas que están asistiendo al curso, si ya tienen experiencia, si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? De lo que hemos hablado hasta el momento. Doctora, Sí, sería bueno que nos diga dónde, en qué lugar trabaja y a qué hora sería conveniente si podemos visitarla para alguna consulta posteriormente. claro que sí. Yo trabajo en el Vallecito, en la carrera de biología. Está en el módulo administrativo. Puedo dejar también mi celular, ¿no? Voy a poner en el grupo mi celular y ahí se contactan. Bueno, está en el grupo, pues, ¿no? De WhatsApp mi celular, no sé si me identifican. Marisol Toledo ahí debe estar, si no, paso el número y hacemos una cita y bueno, estoy para eso, digamos, ¿no? Para apoyar realmente yo, por ejemplo, a mis estudiantes de la carrera de biología, ¿no? Doy la materia de elaboración de proyectos y siempre motivando, ¿no? Como les decía ayer, la condición para ser asesora es que publiquen. Y tengo la suerte de que se han publicado varios artículos con mis estudiantes. Entonces, no hay cosa más linda, ¿no? Que ver que tus estudiantes están publicando y que están haciendo maestría y que están haciendo doctorado, ¿no? Entonces, ese realmente es la recompensa, pues, ¿no? De este conocimiento que uno tiene de redactar bien, de hacer artículos, y lo que quiero es eso, no solamente con mis estudiantes, sino también con los colegas, ¿no? De apoyar en lo que se pueda para que publiquemos más. Justamente ayer, en otro grupo, como yo estoy en la Academia de Ciencias de Santa Cruz y de Bolivia, me llegó un artículo de veterinaria en inglés, se los voy a pasar al grupo para que lo analicen y veamos algunos componentes que les voy a enseñar en este curso que es importante tomar en cuenta. Obviamente la publicación está en inglés. No sé si ya ustedes, los que están aquí en el curso, ya han publicado en inglés. Es más difícil, obviamente, pero mañana vamos a ver un poquitito ese desafío que tenemos los latinos de incrementar nuestra comunidad científica en nuestro idioma, ¿no? En el castellano. Entonces, me pueden, sin pena, por favor, hacemos cita, ¿no? Yo estoy de 8 hasta las 4 o 5 a veces, ¿no? Y podemos, digamos, apoyar, ¿no? No sé, con literatura, con consejos, sugerencias. Puedo también tengo así como dicen los estudiantes, ojo de águila, pillo los errores muy fácilmente, ¿no? Es una habilidad que he adquirido de encontrar este, la mala ortografía, o sea, ¿no? Rápido, ¿no? O la mala redacción, ¿no? Entonces, eso lo da la práctica, pues, ¿no? Cuando uno escribe y lee mucho, bueno, he leído tanto antes, ahora ya un poco menos, pero, o sea, te da esa habilidad, ¿no? De encontrar errores, de redactar mejor. Es la práctica, como decíamos ayer, es redactar, revisar, volver a revisar, y así es que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, es la práctica la que lo hace a uno. Pero con mucho Muchas gusto, gracias. yo los Muy espero y amable. podemos apoyarnos para escribir artículos. Muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta sobre lo que hemos avanzado, si está quedando claro, ¿no? De las secciones que tiene un artículo, de qué poner. Ahorita vamos a entrar un poquito a más detalle, a más recomendaciones de cada sección que incluir, pero no sé si tienen alguna pregunta.
Están muy tímidos. ¿Hay alguien que esté, además de la doctora Mercedes, que quiera escribir un artículo? Doctora, en la Facultad de Ciencias Exactas hay un grupo de investigadores que estamos obligados a escribir un artículo al final de un periodo que determina ahí el proyecto. Así que cada 6 meses, final de año, tenemos que entregar Buenas un tardes, documento. doctora. Me gustaría a mí tratar de ver la posibilidad de escribir un artículo, ¿no? No sé si sería posible. Pero se cruzaron, Sí, yo alguien estaba estaba hablando hablando. primero. Sí, Yo soy, siga. yo soy docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Y le decía, doctora, que ahí estamos obligados a presentar al final de nuestro trabajo de investigación un artículo. Y hay una revista que no sé si la publican, pero los artículos se producen y se entregan sin mucho trámite, solamente que se escribe, se redacta y se entrega para fines digamos, de inventario. Pero eso es cada rutina, cada una vez al semestre o una vez al año. Cada docente investigador está obligado a a presentar su documento, resumen del trabajo que ha hecho. No sé si sabía usted eso. No, a ver, cada facultad debe tener, digamos, la intención de que los docentes publiquen, pero hay que ver cómo publican, ¿no? Por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencia Agrícola existía una revista que se llamaba Agrobiofor para integrar agronomía, biología y forestal, pero no tenía, por ejemplo, ese impacto que tiene una revista que está, por ejemplo, registrada con ISSN. Entonces, para que una revista sea seria, tiene que tener un ISSN. No sé si esa revista de ustedes tienen, por ejemplo. Que yo sepa, no. Entonces, no es una revista formal, no es una revista seria. Tiene que estar registrada a nivel internacional, tiene que tener una cierta, lo mínimo, o sea, la indexación es otro asunto que lo vamos a ver más después, pero por lo menos tiene que tener un cuerpo editorial, no tiene que tener un editor en jefe, tiene que tener editores asociados, revisores anónimos, porque ahí es que se hace, digamos, una revista de calidad. Yo personalmente, por ejemplo, la revista Agrobiofor es con la intención de que los docentes publiquen, pero tenemos que hacer que eso se puede decir que sea más formal para que tenga más peso académico, ¿no? Entonces habría que Mira, analizar esa revista, ¿no? doctora, yo lo que le decía es que nosotros, yo le hablaba de la parte del investigador. Ya la revista, yo sé que tiene, bueno, tiene ya un historial de publicaciones, pero no sé exactamente el nivel de cómo se produce esa revista. Lo que estaba Ujú. hablando era de los artículos científicos que estamos obligados y que nosotros nos esforzamos por resumir la tarea de la investigación y la entregamos y con eso respaldamos nuestras horas de investigación. Simplemente eso le decía, doctora. Ya, pero ese esfuerzo que ustedes hacen los docentes de publicar, si no se difunde, no sirve de mucho. Es como una tesis. Yo defiendo la tesis, hago un esfuerzo grande del trabajo de campo, de laboratorio, quizás hago la tesis, se imprime y se ponen 8 empastados en la biblioteca y muy poco se utiliza, ¿me entiende? Sin embargo, si hacemos una revista, no sé, por ejemplo, esa revista que usted dice si tiene un alcance amplio, está distribuida online o es una revista muy local para su facultad, pero que los demás no conocen. Entonces ese esfuerzo de hacer no se compensa porque nadie está sabiendo las investigaciones que están haciendo ustedes. Entonces, por eso habría que analizarla. Por ejemplo, la revista que ustedes me parece excelente esa iniciativa de que se publique al final de cada semestre su investigación que realizaron. ¿Quién las conoce? Están en una página web, se difunde ampliamente, es una revista formal, cómo se revisa, tiene la calidad, digamos, científica.
es revisada por otras personas o solo lo recibe alguien y dónde lo coloca, dónde se difunde. Eso es importante. E incluso para la universidad es importante. Yo les he mandado en el grupo del WhatsApp el, la página web que tenemos, las revistas que hay en las facultades. Véanla, por favor, y vean si su facultad está. Si no, hay que hacer ese esfuerzo de que la revista, porque si no, o sea, que no va a avanzar nuestra ciencia tampoco, aunque sea nuestra ciencia local, no tan formal, digamos, pero tenemos que difundir, ¿no? Pero obviamente difundir, estar seguro de que compete, ¿no? Con otro, que compite, perdón, la calidad, ¿no? Científica, pues, ¿no? Entonces, eso habría que analizar la revista. Yo no sé si se podría, por ejemplo, con la DICIT, ya que tienen ese interés de apoyar a la investigación, de realmente mejorar este tema de las revistas de las facultades, ¿no? O sea, si están los docentes haciendo investigación, buena investigación, con un buen diseño, tomando datos, estamos invirtiendo dinero, nuestro tiempo para hacer una publicación, vale la pena difundirlo, vale la pena que se conozca para que nuestra universidad mejore su estatus académico que tiene, ¿no? Entonces, tocaría ver un poquito este tema de las revistas, cómo están en las facultades, ¿no? Listo, doctora, tarea para continuar. Tarea para la casa. Pero por eso les digo, si ustedes realmente tienen interés de que su facultad sea más visible, o sea, de que nos conozcan como investigadores, por eso les decía, ¿no? O sea, un investigador se reconoce por las publicaciones que tiene, pero la idea de la publicación que es que los demás científicos, los demás investigadores sepan lo que yo estoy haciendo. Entonces, tenemos que difundir nuestro trabajo y no es cosa del otro mundo. Si ustedes lo ven, es bien sencillo. Si yo ya hice la investigación, una buena investigación, no es complicado publicar, sobre todo si estamos empezando y queremos fortalecernos. Tenemos que empezar por la universidad, nuestras facultades, tener una buena revista, pero que cumpla ciertos estándares, pues, ¿no? Que nos exige la ciencia, ¿no? Entonces, y bueno, eso lo van a aprender ahora con el curso y podemos ver, ¿no? Podemos apoyar, yo me puedo comprometer eso con la DC, de ver cómo están las revistas y apoyarlo para que mejoren. Yo le digo esto por propia experiencia, ¿no? Yo he estado de editora en esta revista que en Fiana y mi objetivo era que la revista sea indexada, pero son requisitos que hay que cumplir, que eso también les voy a mostrar cuáles son los requisitos que piden para que una revista sea indexada, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Lo importante es eso, ¿no? Que vamos avanzando y sobre todo para que nuestra carrera, nuestra facultad, y nuestra universidad esté mejor científicamente, podamos competir, ¿no? Contra la Universidad de La Paz, de Cochabamba, hasta Sucre ya está mejor que Santa Cruz en términos de proyectos, de investigación, de publicaciones, ¿no? Entonces, tenemos todos que trabajar en eso. Bien, había otra persona que estaba hablando, ¿puede por favor? Eh, bueno, ahorita muy buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta, más que una consulta, coordinar un poquito quizás todo este trabajo de lo que es la investigación en cuanto se refiere a las facultades, coordinar con la DICIT para que, no sé si será la unidad responsable para que pueda colaborar con con las facultades, ¿no? Porque el problema radica en cómo hacer, si bien usted lo manifiesta de que es sencillo y fácil, pero la mayoría de usted que lo conoce, todos los reglamentos y las bases, digamos, cómo tiene que describirse un artículo científico, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, de las diferentes facultades, los docentes, no conocemos esos reglamentos o esas bases, digamos, para poder escribir un artículo científico. En ese sentido es que nosotros pedimos de que, no sé si junto con su persona, la DICIT, se forme un equipo, pues, ¿no? Para poder apoyar, digamos, así a cada facultad. En mi facultad fueron los de la DICIT a dar una charla, un taller sobre metodologías de investigación, pero ahí se quedó. Entonces los docentes de mi facultad, ellos solicitan, ¿no? De que se haga un taller ahí
facultad para poder ver y escribir en la práctica, sí. Ellos tienen artículos que publican inclusive en revistas de aquí de nuestro medio social de Santa Cruz, pero la facultad no podemos sacar una científica, digamos, ¿no? Habíamos intentado una revista, pero es una revista más de ahí de la facultad, de las actividades diarias o semanales o mensuales que se realizan, ¿no? Pero una científica no. Entonces, se conversó con la DICIT para ver la posibilidad de hacer un taller, digamos, ¿no? Con la facultad y con los docentes interesados para que se pueda, digamos, tener una base para poder ¿no? escribir un artículo científico y en base a eso ya recién, digamos, tratar de hacer la revista y publicar, ¿no? Era eso, estimado doctorita. Sí, es la DICIT la encargada justamente en el nuevo estatuto, en la sección 12, habla sobre que las atribuciones que tiene la DICIT y hay una parte que dice, ¿no?, de gestionar recursos económicos para la publicación de las investigaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales y libros. La DICIT es la que está encargada de eso, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que coordinar, ¿no?, con las personas que nos interesa que esto se mejore, ¿no? Y con mucho gusto yo apoyo en este sentido, de repente ver cada facultad de cómo está, ¿no? La revista, ya con los criterios que tenemos, pues, ¿no? Y sobre todo, les comentaba ayer, ¿no? De que en algún momento la DICIT pensó en crear una revista científica de toda la universidad. La verdad que no sé qué pasó, porque ya estaba bien, ya se iba hasta lanzar la revista. Ahí fue un poco el problema de que no se sabía si el primer número dedicarlo a varias facultades o el primer número a una facultad, el segundo número a otra facultad. Ahí fue que un poco hubo, creo, el problema o la cuestión económica porque querían hacer la impresa, pero y tuvimos un curso con algunas personas de la DICID y vino una persona que está en Estados Unidos y nos capacitó sobre la indexación de revistas, ¿no? Y recomendó ahí que sería mejor que sea una revista multidisciplinaria de todas las facultades, porque ¿qué pasa si esta facultad no tiene artículos para este número? Sin embargo, como son muchas facultades y que todas las ciencias aparezcan, digamos, en esta revista, ¿no? Entonces quedó ahí. Pero también ahí aprendimos de que algunas facultades tienen su revista, ¿no? Tienen sus revistas científicas que están más avanzadas, ¿no? Entonces, ahí lo interesante sería hacer un análisis de todas las facultades que estén interesadas, que haya investigadores que realmente quieren, porque es un compromiso serio, digamos, ¿no? Crear una revista, porque tenemos que estar constantemente publicando, no es publico un artículo y luego qué pasa con mi revista. Una cosa es crear una revista y otra cosa es yo como investigador comprometerme a mandar mi revista, mandar, perdón, mi artículo a otra revista científica. Podemos hacer eso, ¿no? Ser investigadores y mandar mis artículos a otra revista. Otra cosa es que yo como facultad me comprometa porque requiere personal, capacidad, ¿no? Para tener mi propia revista. Eso también lo podemos ver, si vale la pena o no tener una revista por facultad o crear realmente la revista de la universidad, ¿no? Eso es que habría que definir con la DICIT. Pero bueno, Es justamente, doctorita, eso es, porque la verdad es que como usted manifestaba, ¿no? La posición que está en la universidad como Gabriel Redé Moreno, quizás un poco debajo de las otras universidades, como la UNSA, la de Cochabamba también, y bueno, y eso preocupa, ¿no? Siendo una de las universidades, digamos, con mayor cantidad de estudiantes y más grande la de Santa Cruz, y se proyecta mucho más, entonces yo creo que deberíamos apoyar, bueno, siempre apoyando a la directora de la DICIT, pero necesitamos un equipo no solamente, digamos, para capacitar a los docentes. Hay varios docentes que quieren escribir, como le digo, ¿no? Y necesitamos nosotros esa coordinación para que se pueda capacitar a esos docentes. ¿Y de qué manera hacer una sola revista a nivel universidad? No sé si es más provechoso que hacer independientemente, ¿no? Pero cada uno en su área, digamos, ¿no? Hacer la revista general múltiple de la universidad donde se especifique las áreas de cada facultad o carrera que quieran hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a avanzar bastante y ahí se va a ver, digamos, en sí el avance que se tiene
en cuanto se refiere a la investigación. Ahora, la DICIP tenía que, bueno, de una vez sacar, digamos, ese reglamento para que sea aprobado el reglamento de los institutos de investigación o de las áreas de investigación donde ahí manifiesten, pues, ¿no? Justamente lo que usted hablaba, ¿no? Que en el artículo tanto de repente está ya, digamos, el apoyo que se tiene que hacer a las unidades o a las facultades para poder hacer este tipo de investigaciones. Hay bastantes investigaciones en pregrado, inclusive en posgrado, ¿no? Entonces sería importante hacer una reunión con los directores de cada facultad primero para ver los alcances y cómo podemos desarrollar en cada facultad justamente estos talleres, ¿no? Eso sería, doctorita. Sí, me parece bien interesante, ¿no? Esa idea de coordinar con las carreras, ¿no? Tener una sola revista de la universidad, porque hay tantas investigaciones, exactamente las tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros como docentes, ¿qué podemos empezar? Decir, ya, yo te voy a asesorar con tu tesis, pero la condición es que publiquemos un artículo. Ahí ganamos todo. Gana el estudiante porque se está proyectando como investigador, gana el docente porque está mejorando su currículum. Ahí en algún momento el escalafón tiene que valorar más los artículos. Me acuerdo que la doctora, me decía la doctora Elena que ella está, digamos, procurando de que haya docente investigador. Es decir, yo quiero, por ejemplo, ser eso, docente investigador. Ahora me conoce, pero no estoy, digamos, en el escalafón como docente investigador. Yo tengo una materia y ella decía que el docente investigador va a tener solo 2 grupos y el resto va a ser pagado por hacer investigación. Obviamente tiene que conseguir su proyecto, pero se le va a pagar el resto de las horas como investigador. Entonces, hay docentes que quieren ser solamente docentes, que está bien, ¿no? Pero habemos investigadores que nos gusta la investigación, nos gusta enseñar, pero también nos gusta investigar, nos gusta publicar, viajar, qué sé yo, tomar datos y publicar, o sea, nos gusta, ¿no? Somos investigadores. Entonces, debe ser otro trato, ¿no? Otro, ¿qué se dice? Docente investigador, otro cargo, digamos, ¿no? No solamente docente académico, ¿no? Sino docente investigador. Entonces, por eso digo, creo que es el momento propicio de ver de que la DICID está mucho mejor ahora. No sé si todos han visitado ustedes recientemente, pero la infraestructura ya está mejor, las oficinas realmente están de lujo para lo que era antes, ¿no? Entonces la directora se está moviendo, ¿no? Para realmente mejorar la investigación, ¿no? Entonces, esperemos sí que la nueva directora o nuevo director que venga continúe estos pasos, porque esa es una de las cosas también que lastimosamente en nuestra universidad, ¿no? Una autoridad está avanzando, viene una nueva y cambia las cosas y ahí retrocedemos 2 pasos, ¿no? Entonces, esperemos que... Pero bueno, con el estatuto lo que hay que hacer es nomás hacer que se cumplan, ¿no? Los artículos, pues, ¿no? Yo por eso ahora ando con mi estatuto bajo el brazo, como se dice, ¿no? Apoyando, por ejemplo, a los investigadores asociados, ¿no? No sé si ustedes conocen el Museo Noel Mercado, es un centro que básicamente la investigación que hace, la mayor parte es hecha por investigadores asociados, que son profesionales que están afiliados, no tienen un contrato fijo, pero sí hacen proyectos con fondos externos y hacen investigación y publican, ¿no? Entonces, y eso es lo que le ayuda a la universidad, las publicaciones, ¿no? Porque lo ponen en otro rango, pues en otro nivel, ¿no? Cuando es una academia, digamos, que se hace ver, que se hace notar, y eso es a través de las publicaciones. No es a través de los cursos en las aulas que estamos, no, es a través de las investigaciones, de los libros que sacamos, de las revistas, ¿no? Que muestra lo que estamos haciendo. La difusión, lo importante es difundir lo que hacemos, ¿no? Entonces vamos a coordinar, la verdad me parece muy interesante las ideas que tienen, entonces vamos a coordinar con la DICIT, yo voy a manifestar este interés, ¿no? De los docentes, de que realmente avancemos, ¿no? Poner un poco más formal la investigación a través de revistas científicas, por facultad, las que ya hay quizás, que se conozcan más, o formar de repente, si es que hay las condiciones, o hacer una sola revista de toda la universidad, ¿no? Y que publiquemos de todas las áreas, pues, ¿no? Que sea una revista multidisciplinaria. Muy bien, fue buena este paréntesis en el curso, pero es importante, ¿no? O sea, ya uno se siente más útil con el curso de que realmente va a apoyar a avanzar, pues, ¿no? Y apoyarnos entre todos, obviamente.
Bien, si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bien, parece que ya no hay. Entonces proseguimos con el contenido del curso. Ok, entonces queda claro cómo empezar a escribir nuestro artículo. Como decíamos, ¿no? Inicialmente, después de haber realizado una buena investigación, de que tenemos suficientes datos, el análisis, ¿no? A través de tablas o figuras, expresan ya nuestros resultados que queremos compartir con los colegas. Entonces empezamos, ¿no? A escribir los resultados con los métodos, después ya la introducción, porque ya más o menos tenemos definido con los objetivos y los resultados que queremos expresar, discutimos en base a los resultados que hemos obtenido y concluimos algo, ¿no? Y finalmente el resumen del trabajo y el título, que viene a ser lo primero que leen los lectores, pues, ¿no? Ok, ¿qué tomar en cuenta con el título? Como dice, ¿no? Es lo primero que se lee, entonces tenemos que atraer la atención del lector efectivamente, ¿ya? Puede ser una oración afirmativa o puede también manifestarse a través de una pregunta. La pregunta llama la atención, ¿no? También puede ser de que el título, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es que claramente indique el contenido del informe, o sea, proveer información, pero ser conciso. Hay revistas que te dicen la cantidad de palabras por título, ¿ya? O sea, ahorita no podemos decir porque va a depender de la revista. Lo que sí se recomienda, para que no sea digamos, para que seamos económicos con las palabras, por ejemplo, no incluir estudio, investigación o análisis, porque es obvio, ¿no? Una revista científica lo que quiere es eso, ¿no? Mostrar los resultados de una investigación, de un estudio, de un análisis. Entonces, en lo posible, no poner esas palabras, sino ir directo a lo que se trata mi tema, ¿ya? Y cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un estudio comparativo, ¿no? Ver el tema, el sujeto, tiempo y lugar, o sea, dar información para que la gente tenga noción de qué es lo que se trata mi trabajo. Aquí hay unos ejemplos de títulos en el área biológica. Por ejemplo, diversidad de reptiles en épocas secas y húmedas en la Estación Biológica del Beni, Bolivia, ¿no? La Estación Biológica del Beni obviamente es un lugar donde hay reptiles, ¿no? Y yo quiero comparar en la época seca y en la época húmeda la diversidad. Entonces está más claro lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces se ve que es un estudio comparativo dirigido a los herpetólogos que estudian reptiles, ¿no? Y que es en las tierras bajas de Bolivia. Es algo específico, ¿no? El trabajo. Aquí otro ejemplo de título que es informativo, regeneración de la castaña, que el nombre científico es Bertholletia excelsa, en áreas perturbadas y no perturbadas de un bosque amazónico de Pando, Bolivia. También doy el lugar, ¿no? Y pongo doy a entender de que voy a tomar en cuenta la regeneración, o sea, los plantines, ¿no? Las plantas nuevas, no son los árboles adultos, sino los plantines y en lugares que están perturbados y no perturbados. Ahí podríamos aumentar de repente perturbados o no perturbados por el fuego, ¿no? O por el aprovechamiento forestal, por ejemplo, ¿no? Pero ya da una idea, ¿no? De qué es lo que se trata el trabajo, ¿no? Entonces, el uno es para zoólogos, el otro es para botánicos, ¿no? Entonces ya voy un poquito mostrando lo que es el trabajo. Luego tenemos el resumen, ¿no? Como decíamos, es la última sección a redactarse. Y bueno, aquí hemos puesto que puede tener entre 300 a 400 palabras
varía mucho según la revista científica. Hay revistas, recuerdo que la Ecology, que es una de las más altas en mi área, nos pedían 150 palabras. Entonces, cuando uno redacta, tiene que tener esa capacidad de decir lo más importante, ¿no? En pocas palabras. Pero obviamente ahí no nos preocupemos hasta saber en qué revista vamos a publicar y ver la cantidad de palabras que nos pide. Lo importante sí es que, por ejemplo, en el resumen no hay, perdón, en el resumen es un solo párrafo, ¿ya? Y no tiene que haber, como dice aquí al final, citas bibliográficas. Es solo un resumen de todo el artículo. Y se inicia con una pequeña introducción resaltando la motivación o la importancia del estudio. Esta frase con que debe empezar nuestro resumen viene de la introducción. La frase más relevante que nosotros veamos que va a estar relacionada con el título, lo ponemos en la introducción. Y luego vamos a describir los objetivos del estudio, que puede ser un principal o podemos tener 2 o 3 objetivos, ¿no? Y después vamos a describir el área de estudio, los métodos, los análisis, los resultados y las conclusiones más importantes de forma breve. Ahí siempre, por ejemplo, si me dice la revista no más de 400 palabras, yo tengo que cuidar que mi resumen, que tiene todas las secciones, no vaya de 400 palabras. O sea, es bien, bien importante de que nosotros sigamos las instrucciones de la revista, ¿ya? Por ejemplo, hay revistas, ahora que me estoy recordando, la mayoría te pide así un solo párrafo, pero hay otras revistas que te piden objetivo, método, resultado, así cortito o sea, la palabra y al ladito separado. O sea, los diferentes componentes que estamos explicando aquí, que tiene un artículo, pero tiene subtítulo más. Lo voy a buscar en la revista, a ver si encuentro y les voy a mostrar mañana. Con título, ¿ya? Dice objetivo y al ladito pone el objetivo. Método y al ladito resumido la metodología utilizada, resultado y los resultados más importantes. O sea, con título el resumen. Es bien interesante eso. Es muy raro eso. Mayormente es solo un párrafo que nos piden las revistas para el resumen. Aquí pueden ver un ejemplo de resumen. El que más se utiliza es un solo párrafo. Como ven, la primera oración dice, la dendrocronología permite detectar variaciones en el crecimiento de los árboles. Las preguntas planteadas en la investigación fueron, en vez de plantearse objetivos, ¿no? Empieza con preguntas. Y obviamente también muestra los objetivos, ¿no? Es una forma, ¿no?, de expresar. Uno puede decidir, si tiene espacio de escribir, puede ponerlo los dos, pero si no, también puede, se puede decir que escribir el objetivo como pregunta, ¿ya? Y luego tenemos el lugar de estudio, eso es muy importante. También algunas te piden el tiempo, ¿no?, en que lo hiciste, o sea, en qué año lo hiciste el trabajo, ¿no? Obviamente, los resultados más importantes y una pequeña conclusión, ¿no? Aquí su conclusión dice que las trayectorias de crecimiento radial, considerando que son especies de gremio ecológico distintos, mostraron patrones de crecimiento diferentes para cada especie y de igual manera para los individuos de una misma especie. Esto posiblemente como consecuencia de adaptaciones propias de las especies, ¿no? Entonces, una pequeña conclusión. Entonces, ese es un resumen que se escribe al final después de que ya está todo el artículo hecho. Ahora, la introducción que viene a ser yo digo a veces uno de los aspectos más difíciles de escribir porque tenemos que buscar literatura y dependiendo del tema, ¿no? Hay temas que son muy abundantes, muy estudiados, ¿no? Pero también hay otros temas que son muy pocos estudiados y no encontramos literatura. Sobre todo en Bolivia, ¿no?, que hay muy poca investigación, no hay mucha literatura boliviana. Pero ahí nosotros tenemos que pensar que la ciencia no tiene límite, ¿no? No es que tenemos una ciencia boliviana así per se, ¿no? Sino que la ciencia es mundial, ¿no? La ornitología no solo ocurre, por ejemplo, uno estudia aves solo en Bolivia, sino en todos los países, ¿no? Entonces, mientras más generales podamos ser, mientras mayor alcance tengan nuestros resultados, o sea, tenga mayor
impacto, mayor influencia, mejor, porque así nos van a leer más y nos van a utilizar más. O sea, van a leer más nuestros artículos, porque si es un estudio muy local, no va a servir para muchas otras personas para citarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? La introducción, como dice aquí, es proveer el fundamento racional del estudio y los antecedentes para comprender la importancia de los resultados. Entonces, el fundamento racional del estudio, para eso tenemos que leer bastante. Y uno de los errores clásicos de la introducción es poner muchos conceptos, llenarlo de conceptos, y esa no es la idea, ¿no? de los conceptos, sino más en la introducción es esto, ¿no? de hacer un análisis de lo que está aconteciendo con mi tema de estudio. Como dice aquí, es introducir al lector sobre la problemática de la investigación, discutiendo lo ya descubierto y justificando la relevancia del estudio. Básicamente, eso es que tenemos que tomar en cuenta para escribir una buena introducción. Los antecedentes, o sea, qué ya fue realizado al respecto de mi tema de investigación. Y no hay que ponerlo todo, pero hay que saber introducir al lector de lo que se va a tratar nuestro estudio, porque toda la literatura que nosotros tengamos para nuestra investigación va a ser tratada en la introducción y en la discusión. Entonces no tenemos que poner todo en la introducción, sino que tenemos que dejar también para la discusión. Pero la idea de toda la literatura es poner como antecedente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué metodología hemos utilizado? ¿Qué ecosistema? ¿No? Eso también tiene que ir en la introducción. O sea, ir armando, porque no se olviden de que el lector lo primero que va a leer es el título, le va a llamar la atención y va a decir, ah, este trabajo me interesa, porque de repente para discutir mi trabajo, de repente porque quiero saber qué resultados obtuvieron. Entonces, muy bien, después del título se van al resumen y con los resultados y con la metodología, ah, esto es parecido al mío, entonces lo puedo utilizar. Ah, qué interesante este trabajo, a ver, quiero leerlo más. Y lo segundo que van a ir y que es novedoso es la introducción. Entonces, eso es lo que va a permitir que realmente el lector quiera conocer mi trabajo, la introducción, ¿no? Que mayormente se dice de que puede ser escrito entre 4 a 6 párrafos. La verdad es que la publicación, ¿no? No es precisa como la matemática, ¿no? De que 1 más 1 es 2. No, aquí depende mucho de mi revista, depende mucho de la ciencia, depende, ¿no? Si realmente mis resultados dan para un artículo científico, o puede ser que dé solo para una nota también, que es otra forma de publicar, una nota científica, ¿no? Entonces, pero bueno, yo decido que es un artículo científico, entonces es más trabajoso. Una nota es muy sencillo, son 2000 palabras y no tiene secciones, pero tiene también una historia que contar, tiene muy parecida a las exigencias, ¿no? Pero no es tan riguroso como un artículo que está dividido en introducción, en método, en resultados, en discusión, ¿ya? Y da una pauta, ¿no? De 4 a 6 párrafos con más de 2 oraciones cada uno. Y hemos aprendido que no tenemos que hacer oraciones muy largas, ¿no? Sino que tenemos que tener 3 o 4 oraciones en un párrafo, ¿no? No olvidar los conectores, obviamente. Entonces, básicamente estos párrafos, como decíamos, tienen que incluir los antecedentes, ¿no? Y terminar con una pregunta o una hipótesis o una necesidad, que es lo que me muestra, digamos, el escenario para exponer los objetivos del estudio. O sea, la pregunta, la hipótesis o la necesidad que hay para justificar mi trabajo me permite llegar a los objetivos. O sea, el objetivo viene a demostrar qué es lo que yo he realizado. Entonces ahí los antecedentes va enmarcándose, va mostrando al lector de qué se va a tratar el trabajo, porque los objetivos es ya lo que yo hice, ¿no? Y luego también aquí es muy importante presentar con brevedad el sistema de estudio, que puede ser una especie, ¿no? Puede ser un ecosistema, puede ser el área de estudio también es importante. Entonces ahí mi introducción empiezo de manera global. Empiezo por el país, empiezo por el tipo de bosque que yo estoy estudiando, o sea, es el grupo indígena que yo estoy estudiando, o sea,
depende mucho de lo que yo quiero contar, depende mucho del alcance de mi estudio, ¿ya? Lo que sí es importante es armar, digamos, buscar la literatura y tener ese bosquejo que decimos, ¿no? Que se vaya haciendo coherente mi historia, que tenga realmente algo, una razón de ser mi trabajo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero compartir a los colegas? ¿No? Entonces también es importante los medios utilizados, ¿no? Los experimentos, los modelos, porque la metodología también importa mucho, ¿no? Los estudios que yo he realizado, digamos, en el campo, mostrar de manera breve lo que he hecho, ha sido un trabajo experimental, un trabajo comparativo, ¿no? Para resolver estos objetivos que me estoy planteando, ¿qué utilicé? ¿No? Y obviamente ya la justificación del estudio, la importancia tiene que ir, ¿no? Como sabemos, ¿no? La introducción siempre está compuesto eh, de estas secciones o subsecciones, podemos decir, dentro de la introducción, ¿no? Antecedentes, la problemática, la, la justificación, la importancia del trabajo, ¿no? Porque es ahí donde justificamos nosotros por qué hicimos el trabajo, por qué es relevante que lean los resultados que yo encontré. Y en muchos casos también, aunque no está escrito aquí, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta el contexto institucional. ¿Qué quiere decir el contexto institucional? El contexto institucional quiere decir, por ejemplo, en general, yo hago mi trabajo con alguna institución. Muy rara vez voy a hacer un trabajo de investigación yo sola. Siempre voy a hacer con otros colegas, con una institución o quizás con un consorcio, ¿no? O quizás esta investigación es en el marco de un proyecto financiado a nivel internacional. Miren ustedes la relevancia que tiene entonces este trabajo, de que no es un trabajo hecho, digamos, solo en Bolivia, de repente es un trabajo que incluye 3 o 4 países, ¿no? Entonces el alcance es mayor, el impacto es mucho mayor. Entonces eso va en la introducción, ¿no? Entonces, en el contexto institucional, yo tengo que poner que esta investigación está realizada en el marco de tal proyecto, ¿no? Hasta de repente el objetivo que tiene este proyecto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que se entienda con quién se trabajó este proyecto. Por ejemplo, a veces también es el resultado de una tesis de licenciatura que está en el marco de un proyecto de doctorado. Mencionar que mi trabajo está, por ejemplo, enmarcado en un proyecto más amplio. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, para hacer un proyecto de investigación y me acepten, ¿no? Tenemos que enmarcarlo en el plan estratégico de la universidad, porque el plan estratégico de la universidad plantea objetivos, ¿no? O tenemos que enmarcarlo a nivel país en el PEDES, ¿no? Esta planificación que tiene, digamos, de desarrollo económico en nuestro país, un plan de desarrollo económico social a nivel país. Se plantean varios pilares, ¿no? Y cada pilar tiene su fundamento y tiene sus objetivos también. Entonces, nuestra investigación está contribuyendo al país. ¿En qué parte del PEDES? ¿A qué pilar? Alivio a la pobreza, avances tecnológicos, o de repente también yo puedo incluir mi investigación cuando estoy haciendo el proyecto y mejor si ya yo puedo mencionarlo en mi introducción de que mi trabajo está yendo realmente, mis resultados están yendo a contribuir a entender qué está pasando, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Y me voy hacia a los ODS, a los objetivos de desarrollo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? ¿A qué principio corresponde, ¿no? Entonces, a qué objetivo del milenio, ¿no? Entonces, vamos enmarcando nuestro trabajo y obviamente va a depender del trabajo que yo estoy realizando. Por eso decíamos, ¿no? Digamos, mi audiencia es local, mi trabajo es relevante solo para Santa Cruz, mi trabajo es relevante puede ser para la ciudad nada más porque es un trabajo urbano, pero el contexto, el tema que yo estoy tratando de repente es, no sé, el tema de la basura, que es tan
tan, digamos, no hay mucha investigación al respecto, o quizás hay, no la conozco, pero una cosa tan importante que a nivel mundial, ¿no? Es una problemática a nivel mundial y nosotros con nuestro granito de arena podemos contribuir a mejorar esa problemática, a resolver esa problemática que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de la basura. Entonces, todo ahí va a depender de mi estudio, digamos, qué alcance yo quiero darle, qué impacto quiero que tenga mi trabajo. Por eso ahí dice, ¿no? Explicar la importancia del estudio. ¿Dónde es su envergadura? ¿Es local, regional, es nacional, es mundial? ¿Cuál es la contribución de mi trabajo? Y eso obviamente va a estar relacionado con la literatura que yo busque. O sea, el tema que yo he hecho ha sido solo más trabajado a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, a nivel, no sé, a nivel neotropical, por ejemplo, o a nivel mundial. No pueden haber estudios que tengan su impacto. Yo me acuerdo cuando hacía el doctorado, era lo que más me inculcaban, ¿no? Que mi trabajo tenga un impacto más general, más global. Yo decía, pero bueno, los resultados yo he hecho solo en Bolivia mi trabajo. Claro, pero la ecología no es solo en Bolivia. La ecología, yo estaba estudiando, por ejemplo, cómo era el bosque en diferentes gradientes ambientales, ¿no? Estudié, eh, hice parcelas permanentes a lo largo de un gradiente climático en Bolivia. Tenía parcelas en Pando, en Beni, en Santa Cruz. Entonces ahí yo agarraba un gradiente amplio del clima, porque el Pando es más húmedo, ¿no? Cochabamba es muchísimo más húmedo en el centro. Realmente Bolivia es un laboratorio increíble porque tenemos, ¿no? Diferentes altitudes, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de bosque. Estamos en el corazón y converge, ¿no? La Amazonía, converge el Cerrado, el Gran Chaco, los Andes. En cuestión biológica, por ejemplo, es un laboratorio impresionante. Y en la parte social también, ¿no? Porque tenemos gente del altiplano, gente de las tierras bajas, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Y tantos grupos culturales para estudiar. Es un país dinámico en la parte social, ¿no? En la parte cultural. Realmente somos bendecidos por estar en Bolivia porque hay mucho para estudiar, para conocer, para analizar. Y por eso es que vienen los extranjeros, ¿no? Los norteamericanos, los europeos vienen a estudiar y nosotros los acompañamos y a veces nos agradecen y a veces somos coautores, pero mayormente ellos son los autores porque saben escribir y porque escriben en inglés, ¿no? Entonces, y nosotros ahí, digamos, relegados un poco, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos que llevar esa batuta de dar a conocer lo que pasa en nuestro país en los diferentes aspectos. Y eso es difundiendo nuestras investigaciones, pero una investigación que realmente tenga un buen, ¿no? Podemos decir, en el mercado científico. Entonces, esa introducción es la que tenemos que saber escribir bien, porque es la que convence al lector de que continúe a conocer mi trabajo. El resumen le da una pauta, pero la introducción es la que introduce al lector y decirle, mire, mi trabajo que he hecho es realmente importante, ¿no? Porque su impacto es de gran alcance. Mi contribución no es solo a nivel Bolivia, la contribución es a nivel Latinoamérica o quizás a nivel mundial. No lo sé, depende del tema, ¿no? De investigación que yo tenga, perdón, ¿no? Entonces, es aquí donde el lector se empapa realmente y si lo convencemos con la introducción, entonces va a ir a leer el resto, porque el resto es lo que nosotros hemos hecho. La introducción, perdón, los objetivos, la metodología, los resultados es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, valió la pena, si nos leen completo y nos citan, valió la pena nuestro trabajo. Merece ser citado porque tuvo su impacto, ¿no? Contribuyó. Y obviamente la discusión es la otra parte que a mí me parece importante, que lo vamos a ver después, de un artículo. Para mí yo creo que lo más relevante es la discusión, porque es la forma en que yo demuestro mi contribución. La introducción es para convencer a los lectores que vale la pena que lean todo mi trabajo, porque ahí les estoy diciendo, miren, esto es realmente lo que yo he hecho, ¿no? Con esta introducción les doy una pauta de lo que es, digamos, mi trabajo, ¿ya? Entonces, espero que se entienda la introducción. No es fácil, no hay una receta, ¿no? Todo va a depender de
de lo que yo tengo, la historia que yo tengo para contar, ¿no? Entonces, ahí la recomendación sería que leamos las revistas donde vamos a publicar, cómo es que les gusta la introducción, ¿no? Que se haga, y obviamente cuando nosotros leemos más artículos también nos da pauta de cómo podemos hacer una buena introducción. No se olviden que los artículos publicados están publicados porque han sido bien redactados, porque ha valido la pena publicarlos. Entonces, no nos queda más que agarrar unos 5 o 6 artículos y leer la introducción como está, ¿no? Y va de 4 a 6 párrafos, no es mucho, ¿no? Pero tiene que ser realmente impactante la introducción, ¿ya? Entonces, es a leer y ver cómo es que se han hecho otras introducciones en otros artículos, ¿no? Eso nos da una pauta en artículos semejantes a los nuestros, obviamente, ¿no? De la misma temática o temática similar. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, decimos, pero no hay muchos estudios parecidos a mis temas, ¿no? A mi tema. Bueno, no se parecerá en la especie, quizás, pero es es similar al área de estudio o es similar la metodología, ¿no? Entonces, eso yo puedo utilizar. Es difícil que digan que, que, que no haya otro estudio similar al nuestro. Tiene que haber en algo. Hay tantas publicaciones, pero muchas veces están también en inglés, ¿no? Y si no leemos inglés, ahí nos los perdemos, ¿no? Aunque ahora hay también herramientas, ¿no? Para traducir y estar al tanto, ¿no? De lo que están escribiendo los extranjeros, ¿no? Entonces, pero es importante leer, como decíamos, para hacer un buen trabajo, una buena investigación, tenemos que leer, ¿no? Siempre leer, ¿no? Leer cuando estemos haciendo el diseño, cuando ya terminamos nuestro trabajo y cuando estamos haciendo nuestro artículo, hay que leer porque realmente yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos haciendo la maestría, obviamente era bueno, mi segundo choque a nivel internacional. El primero fue cuando fui a México, hice una pasantía en México, estuve 6 meses en la UNAM y ahí fue, ¿no? Vi cómo realmente el mundo científico es tan dinámico. Yo recién salí a licenciatura ya por el año 95, que no había ni internet, ¿no? Entonces ya había ese movimiento en México y ahí entendí cómo es el mundo científico tan dinámico. Y cuando me fui a Estados Unidos a hacer la maestría fue increíble. Veía la cantidad de artículos que existen, es impresionante. En Estados Unidos, en Europa, la cantidad de cómo producen los artículos científicos. Pero bueno, al mismo tiempo también esta presión por publicar, esta presión por por tener revista científica lleva al otro extremo, ¿no? De que descubrimos de que los científicos, allá ustedes saben de que los profesores para mantenerse en su cargo de docentes, investigadores o mantenerse en la universidad tienen que publicar, pero allá es una publicación seria, tienen que publicar en revistas científicas, tienen que asesorar a estudiantes de doctorado y ese estudiante de doctorado tiene que publicar artículos científicos, si no son, digamos, bajado de su cargo, ¿no? O disminuye el salario, realmente allá es más serio. Entonces, a veces es tanta esa competencia que ellos se ha descubierto que han hasta inventado datos, que han robado datos, ¿no? Por esa competencia que existe. O sea, es el otro extremo, ¿no? De que realmente para publicar tienen que buscar los artificios ahí de conseguir datos y a veces inventar datos o robar datos de alguna manera para no perder el trabajo, ¿no? Entonces va al otro extremo, ¿no? Entonces, más bien aquí no nos despiden por no publicar, ¿no? Pero nosotros lo queremos hacer para realmente mejorar, ¿no? Para incrementar nuestra academia, nuestra ciencia, ¿no? Y sobre todo apoyar a la universidad, ¿no? Porque cuando nosotros publicamos, además de ser reconocidos, de ser investigadores, digamos, verdaderos, vamos a decir de esa manera, también apoya mucho para conseguir financiamiento. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero existe ahorita una convocatoria que el proyecto Tetris nos mostró, ¿no? Que hay una convocatoria de la Erasmus, de la Unión Europea, Erasmus Plus, que en octubre va a haber financiamiento. Hasta el 2027 hay como 26 millones de euros para apoyar, digamos, a las universidades para que hagan investigación, movilidad y obviamente para hacer
competitivo, ¿no? También están los fondos estos que ha lanzado el gobierno de hacer proyectos del Fondesit, ¿no? Y uno de los requisitos es que los responsables de la investigación sean profesionales, dice, con publicaciones en revistas indexadas, que tengan maestría o doctorado, con artículos en revistas indexadas, con publicaciones de alto nivel, ¿no? Entonces, el hecho de publicar nos vuelve más competitivos como profesionales, como universidad, ¿no? Entonces, por eso es que es importante atender a este tema de las publicaciones en revistas científicas y sobre todo en las revistas indexadas, ¿no? Entonces, eso yo, digamos, recalco bastante, ¿no? De que entendamos de la importancia de leer artículos. Y como les decía, o sea, es nomás subirse al tren y bueno, no tenemos la experiencia, no tendremos la capacidad por ahora, pero la vamos a hacer solo si eh, nos trepamos al tren, ¿no? Porque la otra cosa es mirar nomás que el tren se va y no subimos a él. Nos costará un poco al principio, pero la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, armar un artículo, de repente nos lo rechazan al primero, pero el segundo ya con las recomendaciones vamos a mejorar. Si nos rechaza una revista, pues mandamos a otra revista. Miren, ya para ir terminando, comentarles, por ejemplo, que cuando hacía el doctorado, el primer artículo me tardó como unos 6 meses en terminarlo. Y lo mandé a la revista Ecology, que en esa época era una de las más fuertes, ¿no? Y me lo rechazaron el artículo. Entonces, bueno, yo dije tanto esfuerzo y me la rechazaron. Bueno, mis asesores me dijeron, no te preocupes, aquí la universidad no nos exige tanto la publicación, sino que se termine la tesis. Bueno, sigamos con el segundo capítulo de la tesis. Hicimos el segundo y decidimos ese primer artículo retomarlo y prepararlo de otra manera con las recomendaciones que nos dieron y lo mandamos a otra revista, a Journal of Ecology, y ahí nos las aceptaron, ¿no? Entonces, no hay que desistir si nos lo rechazan, se puede mandar a otra revista, ¿no? Y luego ya, como digo, la práctica hace al maestro. Me acuerdo que hice 4 artículos, el último lo hice en un mes, lo mandé a la Biotrópica, una revista de biólogos, y me lo aprobaron. En un mes, no lo podía creer, ¿no? Que en un mes, sobre todo recordando que mi primer artículo que hice del doctorado me tardó como 6 meses porque no es fácil, ¿no? Entender qué quieren las revistas, escribir en inglés, definir, tener tus asesores que te están diciendo, peor, yo tenía 3 asesores y darle gusto a los 3 era difícil, ¿no? Pero también si tenés un solo asesor, es limitado el conocimiento, con 2 o 3 se discute, se hace más rico el conocimiento, ¿no? Es mejor la experiencia, cuesta un poco más dar gusto a más personas, pero se aprende más, ¿no? Entonces son los gajes del oficio. Y ver que en un mes se armó el último artículo y fue aprobado, eso quiere decir que se aprendió, que se mejoró, ¿no? Entonces es así, es a practicar y practicar, ¿no? Entonces, no se olviden que la introducción es uno de los aspectos más importantes de un artículo, es el que tenés que como que vender, como decíamos, ¿no? Vender tu charque, porque tenemos que motivar a la persona que lea el resto de lo que hemos hecho. Los objetivos ya están definidos, los resultados ya lo tenemos hecho porque hemos hecho el trabajo. Entonces, la introducción es mucho más de convencer a las personas de que realmente nuestro trabajo es valioso, ¿no? Que es nuestra contribución. Bien, ya para terminar esta parte, los objetivos, ¿no? Que están dentro de la introducción, obviamente, eso no hay mucho trabajo que hacer porque ya hicimos la investigación, ya tenemos el trabajo, solo es redactarlo de una manera que realmente esté relacionado, ¿no? con la metodología que hemos realizado. No se olviden que cuando hacemos una investigación puede cambiar al final los objetivos porque va a depender de los resultados que obtuvimos. Entonces es una construcción que va poco a poco armándose en el camino, ¿no? El artículo es un proceso que vamos armando, la historia que contamos que sea coherente, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos cuál es el propósito principal del estudio, a qué se quiere llegar con esta investigación que hemos hecho, ¿no? Entonces, obviamente ya la investigación tiene sus objetivos, pero podemos un poco modificar según los resultados que hemos obtenido.
Lo que sí hay muchas veces que los objetivos no se plantean bien cuando hacemos la investigación, pareciera que es más una actividad y no es un objetivo. Una de las formas que yo recomiendo para hacer buenos objetivos es ese triángulo, ¿no? De poner el objetivo, la metodología y el resultado. Si este es mi objetivo, ¿cuál es la metodología para llegar a ese objetivo y cuál es el resultado que yo obtuve con esa metodología? ¿Ya? Entonces, cuando hacemos también los objetivos, aquí dice de que no tenemos que poner lo que se quiere lograr con tal resultado o producto, sino el objetivo es qué es lo que yo pretendo con mi trabajo, con mi investigación. Entonces, eso es lo que tenemos que decirles al lector, ¿no? Este es el objetivo de mi trabajo. Y luego ya entramos a a la metodología, ¿no? Pero ya para terminar, nosotros planteamos, y dependiendo de la revista, ¿no? Podemos tener un solo objetivo principal o podemos tener dos objetivos también, ¿no? Depende también si por cada objetivo yo tengo un resultado o tengo varios resultados, ¿no? Entonces, ¿qué tan largo es mi historia y qué tan coherente es, ¿no? Obviamente el verbo tiene que ser en infinitivo, ¿no? Y uno por cada objetivo, no hay que combinar verbos en los objetivos, ¿no? Y entre 2 a 3 objetivos es aceptable y cada objetivo, como les decía, tiene que tener una metodología que permite obtener un resultado. Es como ven ustedes aquí, tres triángulos que van unidos, que están fuertemente relacionados, ¿ya? Y el objetivo en general, el objetivo general tiene de manera general una estrecha relación con el título de la investigación. O sea, esa es la coherencia que tenemos que mostrar. Desde el título, por todo el contenido del documento, tiene que haber esa coherencia, ¿ya? Bueno, aquí hay unos objetivos, y ahí vamos a quedar, porque este tema de los objetivos también es algo importante, ¿no? De entender, ¿no? Cómo hacer buenos objetivos. Pero obviamente eso va a depender de mi trabajo que ya fue realizado y como les decía, ¿no? De demostrar realmente que ese objetivo fue alcanzado en base a los resultados que yo presento, ¿no? Aquí hay 2 ejemplos de objetivos que no se confunden con metodología, ¿no? Como establecer las variables climáticas que controlan el crecimiento radial de Polilepis tarapacana en la puna boliviana, ¿no? Entonces yo con los resultados voy a demostrar cuáles han sido estas variables que controlan este crecimiento en la puna. O inventaría la diversidad de plantas vasculares en un gradiente altitudinal de los valles interandinos de Santa Cruz. Entonces estoy diciendo el lugar, ¿no? Y qué es lo que yo voy a hacer. Y luego ya con mi metodología obviamente voy a demostrar que logré este objetivo, ¿no? Entonces, estos objetivos sí van dentro de la introducción, pero es muy importante que sean redactados desde un principio, desde la investigación, bien que sean redactados. Puede cambiar un poco, ¿no? Pero tratemos de no cambiar mucho, porque en realidad los objetivos es el corazón de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que he logrado al final, ¿no? Bien, estamos ya con las 7. Bien, doctora. Muchas